vulnerable al trauma mecánico. Va a alterarse y perder colágeno. Habíamos visto que en la dermis estaban ¿qué célula es importante? El fibroblasto. Y el fibroblasto es el que producía todas las fibras, la sustancia intercelular. Teníamos allí las fibras de colágeno que dan resistencia, las fibras elásticas. Tenemos sustancias como el ácido hialurónico, que son retenedores de agua. Entonces se va a alterar, va a producir, los fibroblastos también han envejecido, producen menos colágeno, hay menos recambio de colágeno, de ácido hialurónico, disminución de la elastina, miren, disminución de la vasculatura, de los vasos sanguíneos, se hacen un poco más tortuosos y pérdida de estructuras de soporte. Eso también hace que haya menos, y vamos a decir, nutrientes que llegan, por lo tanto va a ir disminuyendo el grosor y la función de la dermis. Se va a atrofiar las glándulas sudoríparas. Por eso en los pacientes adultos mayores hay una alteración en la termorregulación, ¿no? Puede haber golpe de calor, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando por ejemplo, cuando escuchamos en los noticieros, en los países europeos, donde las temperaturas a veces han subido, temperaturas altas de 42, ¿no? Entonces ellos dan la alerta que los que pueden producir más este fenómeno de golpe de calor son los niños y los adultos mayores, justamente porque hay una atrofia de las glándulas sudoríparas y hay alteraciones en la termorregulación. Hay un aplanamiento de las papilas térmicas, por lo tanto, las ampollas se van a formar de muy fácilmente. Eso sucede en las piernas, por ejemplo, fácilmente hacen ampollas, ¿ok? Entonces se van a formar las arrugas. Como hay disminución de la elastina, se forman las arrugas, ¿ok? Y los periodos de curación se hacen más prolongados justamente. Entonces todo eso se va a producir a mayor edad, se va viendo con mayor intensidad. Otros cambios, cambio en la pérdida transepidérmica de agua. Por lo tanto, hay menos hidratación, cerosis y alteraciones en la termorregulación, como ya lo hemos dicho. El sistema inmune en general va a cambiar también. El perfil de citoquinas, las células del Langerhans van a disminuir, por lo tanto, su respuesta frente al microorganismo va a ser disminuida, va a haber daño con irritantes más fácilmente. Modifica respuestas de hipersensibilidad, mayor daño, por lo tanto, con fotoexposición, pobre regulación del daño celular, respuesta inflamatoria disminuida. Va a haber alteraciones no solo en estructura, sino a nivel del sistema inmune. Y en la respuesta neurológica también va a haber pérdida de sensibilidad por disminución de la velocidad de conducción, ¿no? Va a ser un riesgo de lesiones accidentales por una disminución de la sensibilidad. Como ustedes pueden ver, aquí ya no ha venido incluida lo que a nivel de tejido celular subcutáneo también va a haber un papel importante, ¿no? El tejido celular subcutáneo tiene una función importante ¿qué? De amortiguación, ¿no? Zonas, por ejemplo, si me golpeo, no hago una equimosis, no hago un daño intenso porque tengo tejido graso, pero en las personas adultas el tejido graso va a disminuir y también el tejido graso, otra de las funciones también es un medio de aislamiento de calor. ¿Ok? Por eso las personas adultas mayores dicen, no, siento frío en las manos, siento frío en las piernas, ¿no? Es una respuesta, claro que puede haber otro tipo de alteraciones, pero normalmente en personas que no tienen patologías conocidas, la pérdida del tejido celular subcutáneo, sobre todo a nivel distal, es con una menor disminución de la circulación sanguínea, va a dar síntomas de frialdad distal también. ¿Ok? Eso se va a ver en todas las personas que lleguemos, algunos estamos más cerca, ustedes seguramente están bastante lejos todavía de esto, pero todos vamos a producir, se va a dar un envejecimiento a nivel de la epidermis y en otros órganos. Eso es el envejecimiento cutáneo. ¿Y qué es el fotoenvejecimiento? El fotoenvejecimiento son los cambios de la piel, ¿ok? Causados por la exposición crónica a la radiación ultravioleta. O sea, es el envejecimiento que tiene que ver con la exposición solar, ¿ok?
Y va a haber cambios a nivel de todo, de la epidermis, pero los cambios más importantes son estos. En la dermis, la radiación ultravioleta va a provocar la producción de colagenasa en los fibroblastos y queratinocitos, con lo cual disminuye la síntesis de procolágeno, finalmente colágeno. O sea, el sol va a producir, ya de por sí, nuestro colágeno va disminuyendo con la edad, pero a mi exposición solar yo le voy a agregar más disminución de colágeno. Por lo tanto, va a haber mayor envejecimiento a nivel cutáneo. Debido a los efectos acumulativos de esta radiación ultravioleta, eh, la reparación del ADN, por ejemplo, a nivel mitocondrial en fibroblastos se va a deteriorar y conduce a la disminución, por lo tanto, de colágeno y elastina. Van a producir menor cantidad de colágeno, de elastina a nivel de la dermis. Y esta es una foto muy bonita que explica prácticamente lo que acabamos de decir. Este paciente es un paciente varón de 69 años, cuyo trabajo fue de transporte público. ¿Sí? Durante 28 años manejó un camión, pero tiene una diferencia seguramente notoria que ustedes ya lo han visto, ¿no? Si dividimos con una línea de forma vertical la cara, vemos que el lado izquierdo y el derecho tienen una diferencia bastante moderada, ¿no? Esta parte de la izquierda es la que está pegada a la luna y esta parte de la derecha es la que, vamos a decir, está al lado del copiloto. Y ahí podemos ver que el lado de la izquierda tiene mayor, al menos acá en esta zona periocular y en esta zona de las mejillas, miren la diferencia. Las arrugas ahí son muy marcadas. Miren la diferencia, ¿no? Arrugas que se entrecruzan, donde hay mayor caída de toda esta parte de la estructura de la mejilla, a diferencia de la otra. Y en esta zona también tiene sus arrugas, pero aquí tiene una mayor intensidad. Inclusive el párpado está mucho más caído en esta zona. En la frente no se ve tanta la diferencia, pero sí a nivel de párpado y a nivel de mejilla. ¿Por qué? Porque justamente la radiación solar atravesaba estructura, probablemente atravesaba el vidrio de la, de la puerta del conductor y en esta zona pues no estaba tan expuesto al sol. Miren, esta persona que prácticamente su alimentación llegaba de forma similar a estos dos lados de su cara, la irrigación ha sido similar, de repente si comió alguna toxina o alguna sustancia con muchos radicales libres, llegó de forma similar a su cara del lado izquierdo y el derecho, pero aquí el que ha hecho la diferencia prácticamente ha sido la luz solar. Bien, uno de los factores ha hecho grandemente la diferencia. ¿Ok? Entonces me puedo dar cuenta que la luz solar es uno de los factores muy importantes como factor extrínseco del envejecimiento cutáneo. Por eso es importante evitar una exposición inadecuada a la luz solar. ¿Y cómo vamos a evitar eso? Pues el uso de bloqueadores solares nos va a ayudar, disminución de la exposición, como ya lo hemos mencionado. ¿Ok? El fotoenvejecimiento, ¿cómo se ve? Miren, hay una escala que se llama la clasificación de Glogau, que que clasifica el fotoenvejecimiento. Lo divide en 4 grupos. El tipo 1, que es la que los pacientes, es su etapa donde están ustedes, 20 a 30 años, sin arrugas, ¿ok? Las arrugas con movimiento, ¿qué quiere decir? Está en los pacientes que cuando hacen sus gesticulaciones están las arrugas, generalmente de 30 a 40 años. Y las arrugas en reposo, ¿qué quiere decir? Que cuando no ya ni movemos la cara, pero las arrugas ya están ahí, ¿no? Son de personas de 50 más. Y hay una acentuada, vamos a decir, presentación de las arrugas más acentuada, es el tipo 4. ¿Ok? Esta es la clasificación. Y clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Va a haber elastosis solar, que es cambios en el color y en el grosor de la piel. Cambio en el color de la piel, en su textura, se vuelve más rugoso. Desarrollo precoz de arrugas. Vamos a ver que presentan queratosis, léntigos solares, las manchas, y va a haber telangiectasias también.
Aquí podemos ver, en esta foto vemos un cambio, no sé si ustedes lo pueden apreciar, pero el color, la piel es un poco más pálida o tanto amarillenta, y la piel está engrosada, esto es la parte de la nuca, ¿ok? La zona posterior del cuello, en esa zona se puede ver, no ha habido mucha exposición solar. También en esta zona se ve adelgazamiento de la piel y presencia de unas lesiones rojas que corresponden a telangiectasias. También se van a presentar los léntigos, algunas queratosis seborreicas, algunas hiperplasias sebáceas propias también del envejecimiento cutáneo. Y a nivel histológico, miren, esta es una biopsia de una piel, vamos a decir, normal, de una piel que no ha tenido mucha exposición solar y una piel con bastante exposición solar. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? El espesor del epidermis es mayor en la piel fotoexpuesta. ¿Ok? El espesor es mayor porque es un mecanismo, vamos a decir, de compensación de piel de tratar de defenderse. La piel se hace un poquito más gruesa. Hay un aplanamiento de la unión dermoepidérmica, se va aplanando. ¿Y cuál es lo más importante? Que hay daño a nivel de las fibras elásticas, por lo tanto se vuelven amorfas, con degradación de la fibrina que se encuentra por debajo de la unión dermoepidérmica. No tienen un patrón de distribución y aquí están de forma amorfa. Entonces, eso es producida, es el añadido de la radiación ultravioleta en el envejecimiento normal de la piel. Esa es la última diapositiva, ¿ok? De este nos falta un tema más. ¿Alguna pregunta tiene? Ya, ninguna pregunta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un espacio de 10 minutos y luego empezamos con la última parte, que eh, es un poco más corto, ¿ok? Entonces, dentro de 10 minutos, otra vez empezamos. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos para la última parte del tema del día de hoy, ¿ok? ¿Me escuchan? ¿Están ahí conectados? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya listo. Entonces, en 10 minutos empezamos la última parte, que es ya una exposición más corta, ¿ok? Sí, Ya, doctora, doctora. gracias.
Ya, continuamos con la última parte de la exposición, ¿ok? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctora. 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 Ya. Muy bien, entonces vamos con la última parte, ¿ok? Vamos a hablar de algunas lesiones benignas. Dentro de las lesiones benignas más importantes, mire, tocar eso sería pues sería un tema bien tedioso y bien amplio. Entonces vamos a hablar de las lesiones benignas más frecuentes. Y hemos hablado de algunas, ¿ya? Las queratosis seborreicas. Primero es una lesión, o algunas veces pueden ser tumores benignos epidérmicos más frecuentes en mayores de 40 años de edad y va a aumentar conforme aumente la edad. La causa exacta no se sabe, pero hay una proliferación de células epidérmicas y está asociada a la luz solar, a infecciones probablemente virales, BPH probablemente, pero no es una verruga como tal, ¿ah? Probablemente tenga una asociación. Y factores genéticos sobre todo. Excepcionalmente son lesiones paraneoplásicas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se van a ver? Las lesiones predominan en la cara y en el tórax. ¿Cómo se ven? Son lesiones papulares. Aquí lo pueden ver, se puede ver de forma más cercana. Es una lesión que puede ser una pápula, una placa rugosa, de aspecto verrugoso, y los colores pueden ser colores marrones, cafés, oscuros, bordes bien delimitados, algunos tienen orificios foliculares, escamas grasosas que se desprenden con facilidad porque son proliferaciones que están a nivel de la epidermis, o sea, son superficiales. Estas no penetran dermis, no van hasta el tejido celular, son lesiones superficiales. Miren, seguramente son lesiones que han visto en personas de tercera edad, familiares o en la calle. Estas lesiones que parecen lesiones como verrugas oscuras, múltiples también en cuero cabelludo, en la cara. Mira, este es un mayor acercamiento, múltiples lesiones son las queratosis seborreicas, son las lesiones benignas del epidermis más frecuentes que hay. Eso siempre va a ser motivo de consulta, de pregunta, porque también se puede confundir con una neoplasia, con un cáncer de piel, con un melanoma si son muy oscuros, pero al ser múltiples lesiones en zonas fotoexpuestas, como la cara, el pecho, la espalda, pues me hace pensar que es una queratosis seborreica, ¿no? Este paciente no va a tener tantos melanomas, ¿no? Diseminados, distribuidos de forma así simétrica en ambos lados, ¿no? Sería algo muy extraño. Son queratosis seborreicas, ¿ok? Se pueden inflamar algunas veces, ¿ok? En algunas zonas son pediculadas inclusive. Mira aquí múltiples, mira esta lesión, esta placa, esta es una placa, ¿no? Estas son pápulas, múltiples lesiones. A más edad, sobrepeso, genética, tienen muchas lesiones, cara y en las zonas del pecho, del cuello, ¿ok? En las zonas de pliegues como los párpados, y algunas son más pequeñas, realmente lo vemos en gente de raza negra. ¿Veis? Gente de raza negra es un actor, ¿no? Famoso, seguro ya saben quién es de raza negra y tiene estas lesiones en la cara pegaditas. ¿Ok? Ese es dermatosis papulosa negra. Es queratosis seborreica, solo que con esa distribución tiene un nombre especial. Eso es las queratosis seborreicas. Eso lo vamos a ver en consultorio. Ni bien entremos, los pacientes van a entrar, algunos por consulta por esa causa o también por otra, en adultos mayores, ¿ya? Entonces, queratosis seborreica es una lesión, al igual que el léntigo, es muy frecuente de ver, pero estas lesiones son pápulas, placas, o sea, son palpables. Los léntigos, en cambio, son máculas, ¿no? O manchas, no son palpables. Y los quistes, ¿no? También conocido el quiste infundibular, también conocido como quiste epidérmico, epidermoide o de inclusión epidérmica, ¿ok? Quiste sebáceo también le dicen hay veces, ¿ok? Es el más frecuente de los quistes cutáneos.
Su origen posiblemente está en la porción infundibular del folículo piloso. Hay una alteración inflamatoria, se obstruye y se forma este quiste. Pueden ser solitarios, múltiples, generalmente donde hay más folículos pilosos con glándulas sebáceas, donde es cara, cuello, tronco. No hay en palmas y plantas ahí, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver? Es un quiste, es una lesión papular, es un nódulo, generalmente es un nódulo, hay veces se puede ver inclusive la salida vamos a decir, del folículo piloso se puede ver como un punto negro. Son nodulares, generalmente asintomáticas, pero cuando se infectan, porque las personas lo manipulan, a veces lo aplastan, lo presionan, o algunos, vamos, en algunos centros de salud los cortan para exprimirlos y nuevamente se forman. ¿Por qué? Porque estos quistes se llaman quistes porque tienen como una corteza. Por eso tiene el nombre de quiste. Tiene una corteza que es el que produce el sebo. Entonces, si yo lo corto y lo dreno, nuevamente, después de un tiempo, se va a volver a formar la lesión nuevamente. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer en una lesión quística es unas, una cirugía y es una exéresis de la lesión. O sea, debo hacer un corte y debo sacar el quiste justamente con su capa. Con esa capa, con esa corteza, debo extraerla. ¿Para qué? Para que no haya recidiva. Si yo lo corto, lo exprimo, después de un tiempo va a volver a formarse nuevamente el quiste. ¿Ok? Y acá, mira, otra lesión y aquí están, lo han presionado, está saliendo la secreción sebácea, pero esto nuevamente se va a formar. El tratamiento para un quiste sebáceo, un quiste infundibular, inclusión epidérmica, es la exéresis de la lesión. El tratamiento es quirúrgico, no hay otra. Si estuviera infectado, le damos antibióticos, esperamos que mejore y luego el tratamiento quirúrgico. ¿Ok? También hay otros quistes. Quiste velloso eruptivo es una quistificación secundaria a la oclusión folicular de los vellos. Estos sí son múltiples, más chiquititos, claro está. A cualquier edad, generalmente en el tórax. Parece que la fricción, el calor, algunos factores hormonales pueden favorecer su desarrollo. Son lesiones, pequeñas lesiones, ¿ven? No son lesiones como la que hemos visto, que pueden ser de 1, 2, 3 centímetros. Estas son lesiones pequeñitas porque parece que hay que el pelo, en vez de que hay una salida, hay una obstrucción y forman pequeñas lesiones. Este es un dedo, miren el tamaño de la lesión. Son lesiones, pequeñas lesiones papulares con un color blanquecino. Este es zona anterior de tórax. Son quiste velloso. ¿Qué son los quistes dermoides? Es una tumoración orbitaria y periorbitaria más frecuente en la edad pediátrica. Eso hay que tomarlo en cuenta. Más del 50% de estos quistes dermoides se localizan en la órbita. Y hay una alteración en el desarrollo, ¿ok? Son tumores subcutáneos firmes, no dolorosos. Miren, esas lesiones de algunos niñitos que ustedes pueden ver, sobre todo se ven en la edad pediátrica, por eso es más frecuente. Es una lesiones más frecuentes que se ven en pediatría, en cola de ceja, en la zona periorbitaria, son quistes dermoides. Pedimos una ecografía y por los hallazgos dentro de esta estructura tumoral, inclusive las respuestas de ecografía sugieren la presencia de un quiste dermoide. Ese es un quiste dermoide. ¿Ok? El tratamiento obviamente es quirúrgico. Quiste tricolemal es un quiste con revestimiento similar al epitelio queratinizante del folículo piloso. Ahí también hay una alteración a nivel del folículo. Se presenta como una lesión nodular, delimitado, textura lisa, sin comunicación con el medio externo, generalmente localizados en cuero cabelludo. ¿Ok? Es frecuente antecedentes familiares de nódulos similares. Se ve como una lesión así, ¿ves? Es un nódulo o una tumoración, superficie lisa, no tiene un punto central, que aparece generalmente en cuero cabelludo. Y finalmente, los quistes de milio. Son pequeños quistes también derivados de la unidad pilosebácea. Pueden ser frecuentes en los niños o también secundario a traumatismos, por ejemplo, cuando hacemos crioterapia también, quemaduras, enfermedades donde ha habido ampollas inflamatorias, pueden dejar pequeños quistes de milio. Son pequeñas lesiones pequeñitas, agrupadas, milimétricas, como se pueden ver acá, ¿ya? Estos quistes de milio
se pueden dar en las zonas donde ha sufrido o no están relacionadas con estos daños a nivel de epidermis. También lo podemos ver en los bebitos, ¿no? No sé si alguna vez han visto sus hermanitos de repente o familiares. Los bebitos cuando nacen en su naricita tienen unas pequeñas papulitas blanquecinas, también son quistes de milio. Son lesiones muy superficiales, generalmente que están a nivel del estrato córneo. Estos con la fricción o con esfoliantes se eliminan generalmente. También puede hacerse apertura de la parte superficial y quitar el pequeño quiste, ¿no? O se pueden tratar con esfoliantes y van a mejorar. ¿Ok? De los quistes, en todo caso, de las lesiones benignas, estas son las más frecuentes, esta es la que tienen que tener en cuenta. Hay otros que son derivados de las glándulas sebáceas, del folículo piloso, que llevan nombres un poco más complicados, que creo que eso ya es manejo de dermatología. Pero los que sí tienen que tener en cuenta son estos que los acabo de presentar, que en realidad son pocos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, no dicen nada, creo que o no están o han entendido todo. En todo caso, creo que de las tres posiciones del día de hoy, y la última es bastante simple, una de las más importantes es de la fotobiología, fototoxicidad, el envejecimiento y el fotoenvejecimiento, ¿no? Ahí podemos dar respuesta a muchas preguntas que seguramente del diario, de los familiares o de los mismos pacientes vamos a ver en consultorio. Todo lo que se ha expuesto, esos conceptos se van a aplicar. Como les dije, no son, vamos a decir, curiosidades, se aplican realmente, porque los pacientes nos van a preguntar. Con conocimiento de eso, nosotros vamos a poder responder preguntas, obviamente relacionadas a ese tema, ¿no? Con lógica y basándonos, pues, en el aprendizaje anterior que hemos tenido de histología y funciones de la piel. ¿Ok? Entonces, ahí terminaríamos la presentación de hoy. La próxima clase es el miércoles, ¿no? En el horario a partir de las 8, si no me equivoco, que habíamos ya coordinado con su delegada. ¿Ok? Nos faltarían 2 clases más y ahí terminaríamos conmigo ya el curso. 2 clases más para su último examen y creo que les queda todavía las clases de patología. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, algún alcance? No sé cómo les fue en su segundo examen. ¿Les fue bien? Las preguntas fueron muy fáciles, muy difíciles. Todo bien, doctora. Todo bien, muy bien. Entonces, perfecto, nos vemos entonces en la clase el día miércoles, ¿ok? Eso sería todo. Ya, Listo. Gracias. doctora.